El módulo que veremos a continuación tiene que ver con la transición del servicio. Veamos qué es lo que nos indica ITIL para la transición del servicio. No es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que se adapta al cambio. Su habilidad para transformarse a sí mismo será el factor dominante de la ventaja competitiva. Muchachos, ¿cuántas veces nos ha pasado en TI de que estamos implementando un nuevo software, por ejemplo, y hay mucha gente reacia que se implemente? Es súper importante hacer una transición efectiva del servicio que estamos entregando para que ustedes no tengan problemas como que la gente no lo quiere usar. Hay estrategias para que los servicios que se entregan sean lo más eficientes. Nosotros como seres humanos, como personas en el día a día, tenemos problemas para adaptarnos al cambio. Súper importante. Si nosotros lo tenemos, imagínense cuando cambiamos de tecnología. La gente está acostumbrada a hacer una cosa de tal o cual forma y le cambiamos la forma de entregarlo y les cambia completamente la visión. Por ejemplo, una cosa tan simple como cambiarse de un PC a un Mac. Es un mundo totalmente distinto y se supone que cumplen las mismas funciones. Obviamente hay características técnicas que cambian, pero en el fondo cumplen la misma función. Imagínense un aplicativo que una persona que hace 20 años hace el trabajo de la misma forma, le va a costar poder tomar este nuevo software de la mejor forma posible. Por eso es importante que nuestro cliente final, que en el proceso de relación con el negocio, yo le pueda, en etapas tempranas del servicio nuevo que voy a implementar, poder hacerlo partícipe, para no tener inconvenientes en el futuro cuando ya queramos pasarlo a producción. ¿Cuál es el objetivo de la transición del servicio? Gestionar los recursos, minimizar el impacto en el ambiente de producción. Súper importante. Lo que yo busco en una etapa de transición del servicio es probar que el servicio que estoy entregando va a ser el esperado, que tiene el valor, que cumple con el valor, con la utilidad, con la garantía y que es lo que el cliente espera. Súper importante. Incrementar la satisfacción en la experiencia de la transición. Súper importante revisar en qué fallamos, por qué el servicio no es el óptimo o el que el cliente esperaba. Enfatizar en el uso apropiado, cómo se usa la herramienta. Súper importante, muchas veces caímos en que entregamos un software, por ejemplo, o un nuevo servicio al negocio y no los capacitamos. Entonces no saben cómo se usa apropiadamente la herramienta y caen en la frustración y no la quieren utilizar. Alinear los proyectos de cambio con los planes de transición de los servicios. La mayoría de las veces esto viene por proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es hacer partícipe a los usuarios que van a utilizar este sistema en particular, si es un desarrollo de software o un servicio en particular, en etapas tempranas de cómo va a ser, de involucrarlo, de preguntarles, de hacer workshops. Súper valioso, que son de mucho valor para el negocio y para nosotros como TI, para saber realmente cuáles son las expectativas que tenemos desde el punto de vista del negocio. La transición del servicio, ¿cuál es el valor para el negocio? Adaptabilidad, margen competitivo, cómo este sistema que yo voy a implementar en producción en el corto plazo se adapta a lo que el negocio necesita. ¿Qué es lo que me permite? ¿Cuál es el valor para el negocio de una eficiente transición del servicio? Tasa de éxitos de cambios y lanzamientos. Yo tengo que medir cada paso a producción para ver si fue exitoso o no lo fue, o si formó un caos dentro de la organización. Es importante que yo he estado en organizaciones donde cuando TI pasa a producción alguna pieza de software, toda la gente está alarmada porque no sabe si va a quedar bien o va a quedar mal. Es súper importante poder tener una tasa de éxito de cambios y lanzamientos óptima. Predicción de los porcentajes de disponibilidad y de las garantías. Voy a poder atender a todos los usuarios de una vez. Voy a hacer un despliegue PICPAN, voy a hacer un despliegue por oficina, por sucursal, por área. Todo eso lo tengo que definir en la transición y lo que permite esto es darle valor al negocio y que no estén horas sin poder trabajar. Conformidad con los requisitos fiduciarios durante los cambios. Súper importante.
Menor variación entre los recursos reales, como yo lo tenía antes a como lo tengo ahora. No puede ser que si yo estoy implementando un software y implemento uno nuevo, este sea más lento del que yo tenía. Entonces, menor variación entre los recursos reales, estimados y aprobados. Y gestión mejorada del riesgo. Se supone que todo sistema nuevo tiene un riesgo, sí, pero yo tengo que tener claridad y poder levantar todos los riesgos, todas las alertas antes en la etapa de transición y no llevarla a la operación cuando ya lo único que tengo es que los usuarios empiecen a utilizar este servicio o este aplicativo en particular. Algunos conceptos claves dentro de la transición del servicio. Un elemento de configuración es más conocido como CI, Configurations Items. Es un bien, componente de servicio u otro elemento que está o puede estar bajo el control de la gestión de la configuración. ¿Qué es lo que busco ahí? Un computador, por ejemplo, un notebook, es un CI, que está compuesto por más CIs. El sistema operativo, que tiene versiones, el Office, etc. Entonces, hay aplicaciones en el mercado que nos permiten asociar CIs y poder tener por cada ítem de configuración cada elemento, parche, dónde está ubicado, etcétera, para poder tener claridad. Por ejemplo, si yo por WSUS es un software de Microsoft que nos permite entregar los parches directamente al equipamiento computacional, tanto como servidor como de estación de trabajo. Tengo que tener claridad qué versión del sistema operativo. No puede ser que tenga algunos equipos con Windows XP, otro con Windows 7, etc. Puedo saber con los elementos de configuración, con los ítems de configuración definidos claramente qué es lo que tengo en cada máquina, por ejemplo. Y hay que tener un sistema de gestión de la configuración. El CMS, que en su abreviación en inglés contiene toda la información para los CI dentro de un alcance determinado. Yo tengo que tener, ojo, no se asusten cuando se habla de sistema de gestión de la configuración. Yo puedo tener un Excel, yo lo he hecho en Excel. Es más riesgoso y todo, pueden hacerlo en Access también. Pero es importante tener un levantamiento de cada CIs, de cada ítem de configuración que yo tengo bajo mi custodio, bajo mi poder, para identificar claramente, por ejemplo, el licenciamiento, cuál es la renovación tecnológica, qué tipo de equipamiento tengo, a qué le puedo hacer cambios de computadores. Súper importante durante la transición del servicio completar esta documentación. Otros conceptos importantes: una librería definitiva de medios, una biblioteca segura que almacena y protege versiones autorizadas definitivas de todos los medios CI. Bueno, antiguamente yo estaba en empresas donde hay cajas fuertes donde están todos los software. Hoy día ustedes saben que puede estar todo en un cloud, puede estar en un directorio compartido, etcétera. Pero hay que tener una librería definitiva de medios. ¿Por qué habla de definitiva de medios? Porque tienen que estar las últimas versiones, no me sirven las versiones anteriores. ¿Por qué pasa si se me cae una máquina y tengo que restablecerla desde cero? Tengo que tener los software necesarios para poder hacerlo. Cambio de servicio: la adición, modificación o retiro de un servicio o componente autorizado, planeado o soportado y su documentación asociada. Puede ser que yo tenga algún servicio que voy a dar de baja, pero tengo que tener toda la documentación correspondiente. ¿Qué pasa si yo bajo ese servicio y hay un usuario que lo ocupa un día en el mes en particular para hacer un informe o para encriptar alguna información y yo lo bajé? Tengo que tener claridad de todos los servicios, tienen que estar documentados para poder yo tomar alguna determinación, como por ejemplo bajarlo. Tipos de cambios: hay tipos de cambios que son normales, un cambio al servicio que no es preaprobado, que puede ser algún cambio de TI, interno de TI, un estándar, que es un cambio de servicio preautorizado por la gerencia de cambio con un procedimiento establecido aceptado para proporcionar un requerimiento específico del cambio. Y algún cambio de emergencia, que por ejemplo puede ser algo de seguridad, alguna vulnerabilidad que yo tenga en el servicio, que tenga que reparar en el corto plazo, tal como lo indica en la presentación. Un cambio de servicio propuesto por la reparación de un error en el servicio de TI que podría impactar negativamente en el negocio o en un alto grado. Súper importante. La mayoría de lo que yo he visto en el mercado, por ejemplo, en operaciones de TI, es cuando hay alguna falla de seguridad.
En ese contexto es que los cambios de emergencia se aplican en el corto plazo, digamos. Transición del servicio. Seguimos la transición del servicio y en algunos conceptos clave. La gestión del cambio tiene que ver con las 7R. Ojo, esta es pregunta de examen para la gente que quiere dar el examen de certificación. Esta pregunta lo más probable es que salga, así que súper importante. Dentro de la transición del servicio está la gestión del cambio, las 7R. Y nos hacen preguntas como las que indica la presentación. ¿Quién requiere el cambio? ¿Qué área requiere? Por ejemplo, ¿por qué el área de recursos humanos está pidiendo un cambio en finanzas? Súper importante. Hay que cuestionarse quién requiere el cambio. ¿Cuál es la razón del cambio? ¿Es por algo regulatorio? ¿Es por nuevas políticas de la compañía? Súper importante. ¿Cuál es el retorno requerido del cambio? ¿Qué es lo que espera la persona que requiere el cambio que nosotros le entreguemos? ¿Cuáles son los riesgos que implica este cambio? Súper importante identificar cuáles son los riesgos que puede tener el negocio al seguir el cambio que se está pidiendo. ¿Qué recursos se requieren para entregar el cambio? ¿Necesitamos traer una empresa externa? ¿Necesitamos hacer un desarrollo? ¿Necesitamos modificar algo que ya tenemos en producción? Etcétera. Súper importante identificar. ¿Quién es el responsable de construir, probar e implementar el cambio? Aquí en este punto es súper importante definir. Por ejemplo, nuestros usuarios, nuestros clientes finales nos piden cambios dentro de la infraestructura, dentro del software, etcétera. Pero tenemos que definir un responsable, quién es el que va a construir y quién va a probar e implementar realmente que este cambio se produzca. Nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, si era una pieza de software, definíamos de que el requiriente del cambio tuviera el día y hora que se pasaba a producción para que revisara realmente si el cambio era lo que él esperaba. Y como ya tenemos la etapa de transición del servicio donde estamos inmersos en este momento, las pruebas ya en paso a producción van a ser mucho más limpias. Y por último, que esto se da mucho, muchachos, esto se da mucho dentro de la gerencia de TI muy grande. ¿Cuál es la relación de este cambio con otros cambios? ¿Qué es lo que me ha pasado? Que hay dos áreas distintas pidiendo el mismo cambio. Y se le asignan a distintos jefes de proyecto y hay dos áreas o dos grupos de personas trabajando en el mismo requerimiento de un cliente, siendo que podemos ocupar el recurso del otro equipo para resolver una incidencia u otras cosas distintas y no tener a dos equipos trabajando en el mismo requerimiento de distintas áreas, pero es el mismo requerimiento. Dentro de la transición del servicio, los procesos con los que nos encontramos son los siguientes. Gestión del cambio. Es pasar por la mesa de cambio, súper importante, donde hay gente involucrada de todas las áreas